La Semana Santa es un tiempo sagrado para muchos, pero también uno de los momentos donde cosas extrañas parecen manifestarse. Hay quienes aseguran que durante estos días han visto sombras dentro de iglesias, han escuchado susurros o sentido presencias que no deberían estar ahí, historias reales que pocos se atreven a contar. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque esta noche lo que escucharás podría cambiar la forma en que ves estos días. Historia 1. Lo que cargamos en la procesión. San Luis Potosí. Mi nombre es Andrés. Fui sacristán de la parroquia de San Francisco de Asís en el centro histórico de San Luis Potosí durante 19 años. Digo fui porque renuncié, no por cansancio, no por dinero, no por ninguna de las razones que la gente supone cuando alguien deja un trabajo que ha tenido casi 2 décadas. Renuncié porque hay cosas que uno ve dentro de una iglesia que cambian la relación que tiene con los espacios sagrados, y no siempre para bien. Lo que voy a contar sucedió el Viernes Santo de 2015. La procesión del Viernes Santo en San Luis Potosí es una de las más antiguas y concurridas del centro del país. Miles de personas en las calles, penitentes encapuchados, imágenes religiosas que pesan varios cientos de kilos cargadas por grupos de hombres que se turnan en cuadrillas. Como sacristán, mi trabajo esa noche era coordinar la salida de las imágenes desde la nave de la parroquia, asegurarme de que cada anda estuviera bien armada y cerrar la iglesia una vez que la procesión hubiera salido completamente. La procesión salió a las 9 de la noche. Tardamos aproximadamente 40 minutos en sacar todas las imágenes. La última en salir es siempre el Cristo yacente, que es la imagen más pesada y más antigua que tiene la parroquia, tallada en madera en el siglo XVII, y que según los registros históricos nunca ha salido de esa parroquia, excepto en Viernes Santo. Tiene una historia de milagros documentados, de fenómenos que los fieles atribuyen a su poder, y los cargadores que tienen el privilegio de llevarla se preparan con semanas de anticipación, con ayuno y oración. Cuando el Cristo yacente salió por las puertas principales y comenzó a descender los escalones hacia la calle, yo me quedé adentro para hacer el cierre. Protocolo de siempre, revisar que no hubiera quedado nadie, apagar las velas que no deberían quedarse encendidas solas, asegurar la sacristía, bajar las luces principales. La iglesia vacía en Viernes Santo tiene una atmósfera particular. No es que sea oscura, quedan algunas velas encendidas en los altares laterales y la luz de las veladoras crea un ambiente tenue pero no oscuro. Es más bien el silencio. Después de horas de preparativos, de decenas de personas moviéndose, del sonido de la procesión, el silencio que queda cuando todo el mundo sale es de un peso físico, se siente en los oídos. Estaba revisando la nave lateral derecha cuando escuché pasos lentos, regulares, que venían de la nave central, pesados. El sonido específico de alguien que camina con sandalias de suela dura sobre el mármol del piso, que es un sonido inconfundible en esa iglesia porque el eco lo amplifica de una manera particular. Pensé que alguien se había quedado adentro sin que yo lo viera. Salí a la nave central. No había nadie. Recorrí la nave central de extremo a extremo. Revisé los confesionarios, que tienen cortinas pesadas y son donde la gente a veces se queda rezando sin darse cuenta de que se hace tarde. Revisé los altares laterales. Revisé la parte trasera junto al baptisterio. La iglesia estaba completamente vacía. Volví a la nave central dispuesto a atribuirlo a la acústica, que en edificios viejos puede hacer cosas extrañas. Fue entonces cuando vi que la puerta de la cripta estaba abierta. Necesito explicar esto. La cripta de esa parroquia está debajo del altar mayor. Es una cámara pequeña de unos 4 metros por 4, donde están enterrados algunos sacerdotes y benefactores de la parroquia de siglos anteriores. La puerta es de madera gruesa con herrajes de hierro. Se abre con una llave específica que solo tienen el párroco y yo mismo la había cerrado con llave esa tarde durante los preparativos, porque es protocolo mantenerla cerrada durante las celebraciones cuando hay mucha gente. La puerta estaba abierta, no entornada, abierta completamente hacia afuera, 90 grados. La llave estaba puesta por dentro en la cerradura.
como si alguien la hubiera abierto desde adentro. Lo que debía haber hecho era llamar al padre Ernesto, que iba en la procesión con su teléfono. Lo que hice fue bajar. La cripta huele a piedra húmeda y a algo que no tiene nombre preciso, algo entre tierra y tiempo. Hay una sola lámpara eléctrica en el techo que se enciende con un interruptor en la pared al pie de la escalera. La encendí. La cripta estaba vacía, como siempre. Las lápidas en el piso, los nichos en las paredes, el altar pequeño con la imagen del arcángel que siempre ha estado allí, todo en su lugar. Excepto una cosa, en el centro de la cripta, sobre el piso de piedra, había una figura dibujada con lo que parecía polvo o ceniza. No era grande, cabía dentro de un círculo de unos 80 centímetros de diámetro. Era una figura humana, esquemática, con los brazos extendidos horizontalmente, como un hombre en posición de cruz. Y alrededor de la figura, en lo que debería ser la cabeza, había un círculo de espinas dibujadas con el mismo polvo o ceniza. Una corona. Me quedé mirando eso durante varios segundos sin poder moverme. No era posible que estuviera ahí. La cripta había estado cerrada con llave desde las 6 de la tarde. Nadie había bajado. Yo mismo lo había verificado. Y el polvo o ceniza con que estaba dibujado parecía fresco, sin dispersarse, sin las marcas que hubiera dejado alguien dibujándolo con los pies cerca. Subí. Cerré la puerta de la cripta. Esta vez revisé que la cerradura trabara. Salí de la iglesia, la cerré por fuera y caminé a encontrarme con la procesión. No le dije nada al padre Ernesto esa noche. Al día siguiente, sábado de gloria, llegué temprano a la parroquia antes de que llegara alguien más. Bajé a la cripta. La figura había desaparecido. El piso estaba limpio. Le conté al padre Ernesto 2 semanas después. Me escuchó con una expresión que no era de incredulidad, pero tampoco era de sorpresa. Me preguntó si había sentido miedo cuando estaba en la cripta. Le dije que sí, pero que no era el tipo de miedo que uno siente ante algo malo. Era el tipo de miedo que uno siente cuando está cerca de algo demasiado grande para comprenderlo. El padre Ernesto asintió y me dijo algo que he pensado desde entonces casi todos los días. El Viernes Santo, la frontera entre los vivos y los muertos es más delgada que en cualquier otro momento del año. La iglesia lo sabe. Por eso oramos tanto ese día, para que lo que cruza sea lo correcto. Le pregunté qué creía que había cruzado esa noche en la cripta. Me respondió que no lo sabía y que prefería no saberlo. Renuncié 6 meses después, no por miedo, sino porque entendí que hay dimensiones de lo sagrado que no están hechas para ser vistas de cerca, y que 19 años en esa parroquia me habían puesto demasiado cerca de cosas que merecen más distancia de la que yo era capaz de mantener. La cripta sigue ahí. La procesión de Viernes Santo sigue saliendo cada año. Yo la veo desde la banqueta, entre la multitud, como cualquier persona. Historia 2. El penitente que nadie conocía. Taxco, Guerrero. Soy fotógrafa documental. Me llamo Valeria. Tengo 36 años y he fotografiado procesiones de Semana Santa en 10 países. He cubierto la Semana Santa de Sevilla, de Antigua Guatemala, de Popayán en Colombia, de Ayacucho en Perú. No soy creyente, pero respeto profundamente las tradiciones religiosas porque creo que contienen verdades sobre la condición humana que la fotografía puede capturar de maneras que las palabras no pueden. Cuento esto para que se entienda desde donde miro, no desde la fe, sino desde el respeto absoluto y la observación entrenada. Taxco de Alarcón, en Guerrero, tiene una de las procesiones de Semana Santa más documentadas y fotografiadas de México. Los penitentes de Taxco, los llamados encruzados y flagelantes, son una tradición de más de 4 siglos. Hombres que cargan cruces enormes descalzos, que se azotan la espalda, que cubren sus rostros completamente con capuchas negras. Es visualmente poderoso y fotográficamente extraordinario. Fui en 2019 para un proyecto editorial que me habían encargado sobre tradiciones de penitencia en América Latina. La procesión más importante de Taxco es la del Miércoles Santo de noche, que recorre las calles empedradas del centro histórico con los penitentes, cargando sus cruces en silencio absoluto, sin música, solo el sonido de los pies descalzos en el empedrado y los azotes. Es una de las experiencias más sobrias y más perturbadoras que he fotografiado en mi carrera. Y lo digo habiendo visto mucho. Esa noche estaba fotografiando desde distintas posiciones a lo largo del recorrido.
Tenía permiso especial para moverme fuera de las zonas habilitadas para el público, lo que me permitía acercarme a los penitentes a una distancia que el público general no puede. Estaba usando 2 cámaras, una con teleobjetivo para planos cerrados y una con lente normal para tomas más contextuales. A mitad del recorrido, en una de las calles más angostas del centro, me coloqué en un punto elevado, unas escaleras que subían a una casa particular cuyos dueños me habían permitido usarlas. Desde ahí tenía una vista perfecta de la procesión pasando por debajo. Estaba fotografiando en ráfaga, capturando la columna de penitentes encapuchados. Al revisar las imágenes en la pantalla de la cámara para verificar exposición, noté algo. Entre los penitentes había uno que no correspondía al patrón. Los penitentes de Taxco usan una vestimenta específica: túnica negra larga, capucha negra que cubre completamente el rostro, pies descalzos, y cargan una cruz de madera. El que vi en mis fotos tenía la capucha y la túnica, pero la túnica era de un color diferente, no exactamente negro, sino algo entre negro y café oscuro, con una textura que en la fotografía se veía diferente al resto. Y no cargaba cruz, caminaba con los brazos cruzados sobre el pecho. Lo que más me llamó la atención fue la altura. Era notablemente más bajo que los penitentes a su alrededor. No un adolescente, sino algo diferente, una proporcionalidad que no terminaba de resolverse en la pantalla pequeña de la cámara. Pensé que era la distorsión del teleobjetivo. Bajé las escaleras y me moví para acercarme a ese punto de la procesión. Encontré el lugar en la columna donde debería estar ese penitente. Caminé junto a la procesión mirando las capuchas. No lo encontré. Revisé mis fotos esa noche en el hotel. Tenía 240 imágenes de esa calle en ese tramo. La figura de túnica oscura diferente aparecía en 16 fotografías consecutivas. En las siguientes 16, con la columna de penitentes exactamente en el mismo punto del recorrido, había desaparecido. No había ido a ningún lado. En una foto estaba, en la siguiente, no, sin que la columna se hubiera interrumpido ni dispersado. Amplifiqué las imágenes al máximo de resolución. La capucha de esa figura no tenía la abertura para los ojos que tienen todas las demás. Era lisa, completamente cerrada, y en la imagen más clara que tenía, se podía ver que los pies, que deberían estar descalzos sobre el empedrado, no tocaban el suelo. Había un espacio de aproximadamente 2 centímetros entre los pies y las piedras. Mandé las fotografías a 2 colegas fotógrafos pidiéndoles que me dijeran qué veían. Ambos señalaron lo mismo. La figura diferente, la altura, los pies. Ninguno de los 2 quiso darme una explicación. Le mostré las fotos a una mujer de Taxco, dueña de la posada donde me quedé, que había visto esa procesión toda su vida. Miró las imágenes durante un tiempo largo sin hablar. Luego me preguntó en qué parte del recorrido había tomado esas fotos. Se lo describí, asintió y me dijo: esa calle pasa por encima de donde estaba el cementerio original del pueblo, el que quitaron en el siglo XIX para hacer casas. Nadie de aquí toma fotos en esa parte del recorrido. Le pregunté por qué. Me dijo que en Taxco hay una creencia antigua, anterior al catolicismo, pero que el catolicismo local absorbió y mezcló con sus propias tradiciones, que dice que el miércoles santo de noche los muertos que murieron sin terminar alguna penitencia o sin recibir los últimos sacramentos tienen permiso de caminar una vez más entre los vivos, que la procesión de penitentes no es solo de vivos, que los muertos se meten en la columna porque es el único momento del año en que nadie puede distinguirlos. Le pregunté si eso debería asustarme. Me dijo que no, que los muertos que caminan en la procesión no quieren hacer daño, solo quieren completar lo que no pudieron completar, que están haciendo lo mismo que los vivos. Penitencia, eso debería haberme tranquilizado, y en cierta manera lo hizo. Pero hay una cosa más que noté en las fotografías esa noche, algo que no le mencioné a nadie hasta ahora. En la última de las 16 imágenes donde aparece la figura, la última antes de que desaparezca, la capucha completamente cerrada, sin ojos, está girada hacia arriba, hacia donde yo estaba en las escaleras fotografiando. Lo que sea que era, sabía que yo estaba ahí. Y en el último momento antes de desaparecer me miró. No publiqué esas 16 fotografías en el proyecto editorial. Les dije a los editores que tuve un problema técnico con ese tramo del recorrido.
Las tengo guardadas en un disco externo que está en el cajón de mi escritorio. No las he borrado. Tampoco he podido volver a abrirlas. Historia 3. El Domingo de Resurrección. San Juan Chamula, Chiapas. Hay lugares en México donde el catolicismo y lo que existía antes del catolicismo conviven de una manera que la iglesia oficial no reconoce formalmente, pero tampoco ha podido deshacer en 5 siglos. San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas, es el ejemplo más conocido y más radical de esto. La iglesia de San Juan Bautista en el centro del pueblo es un espacio donde no hay bancas ni sacerdote, donde el piso está cubierto de pino fresco y velas de todos los colores, donde los curanderos realizan ceremonias que mezclan oraciones en tzotzil con invocaciones a santos católicos y a fuerzas que preceden a cualquier santo. El acceso a foráneos es restringido y fotografiar adentro está terminantemente prohibido bajo pena de que te confisquen el equipo y te saquen del pueblo. Yo lo sabía, fui de todas maneras. Me llamo Roberto Espinosa Fuentes, tengo 48 años, soy antropólogo de la Universidad Autónoma de Chiapas con especialidad en religiosidad popular indígena. Llevo 20 años estudiando comunidades tzotziles y he entrado a esa iglesia muchas veces con permiso de las autoridades comunitarias, bajo condiciones específicas, sin cámara, sin libreta, solo como observador invitado. Conozco el protocolo, conozco los límites. Lo que hice ese domingo de resurrección de 2017 estuvo dentro de esos límites, pero lo que viví no. Las autoridades comunitarias de Chamula me habían dado acceso esa Semana Santa para observar las ceremonias de una investigación sobre continuidades rituales prehispánicas en el ciclo litúrgico cristiano. Era trabajo de campo documentado, con aval institucional, con relación de confianza de años con la comunidad. Estuve presente en las ceremonias del jueves, el viernes y el sábado santo. Lo que pasó fue el domingo. El domingo de resurrección en Chamula comienza antes del amanecer. Hay una ceremonia que las autoridades comunitarias describen como el momento en que el sol vuelve a nacer, que en su cosmovisión se superpone directamente con la resurrección de Cristo, porque para ellos Cristo y el sol son en cierta medida el mismo principio cósmico. La ceremonia más íntima, la que menos foráneos han visto, ocurre adentro de la iglesia en las 2 horas previas al amanecer. Esa madrugada estaba adentro con permiso, sentado en el piso de pino a un costado, observando. La iglesia estaba llena de velas, cientos de velas en el piso formando patrones que los curanderos locales, llamados Quiloletic, habían diseñado durante horas. El humo del copal era tan denso que los primeros metros del techo eran invisibles. El sonido era rezos en tzotzil, murmurados, continuos, sin pausa, de docenas de personas simultáneamente. A las 4:30 de la mañana, aproximadamente, algo cambió en el ambiente de la iglesia sin que yo pudiera identificar qué. No fue un sonido ni una imagen, fue una variación en la presión del aire, algo parecido a lo que se siente cuando se abre una ventana en un cuarto cerrado, pero no había ninguna ventana abierta y la puerta principal estaba cerrada, una entrada de algo. Así lo percibí y así lo describí en mis notas de campo esa misma noche. Varios de los Quiloletic que estaban en la ceremonia se detuvieron simultáneamente. No se coordinaron, no se miraron, simplemente pararon. El rezado continuo que había llenado la iglesia durante horas se interrumpió en cuestión de segundos, como si alguien hubiera bajado el volumen de un audio. El silencio que siguió era diferente al silencio normal. Tenía una densidad que yo había sentido antes en ese espacio, en momentos específicos de ceremonias intensas, pero nunca de esta magnitud. El culol más anciano que estaba presente, un hombre al que conozco desde hace 15 años y cuyo nombre no voy a escribir aquí por respeto, se puso de pie. Era la única persona de pie en un cuarto lleno de personas sentadas o arrodilladas. Habló en tzotzil durante varios minutos con una voz que no elevó, pero que llegaba a cada rincón de la iglesia con una claridad que no correspondía al volumen. No voy a intentar traducir lo que dijo porque mi tzotzil no es suficientemente fluido para ese registro ceremonial. Lo que sí entendí fueron algunas palabras sueltas, el nombre de San Juan, la palabra para sol, la palabra para puerta
y una frase que se repitió varias veces que en español aproximado sería algo como «ya llegó» o «ya está aquí». Fue entonces cuando lo vi, en el altar principal de la iglesia, que es un espacio cargado de imágenes de santos, flores, velas y espejos. Había algo que no había estado ahí cuando entré. No era una imagen, no era una persona, no era ningún objeto que yo pudiera clasificar con el vocabulario que tengo. Era una presencia luminosa. Esa es la única palabra que tengo. Una concentración de luz que no correspondía a ninguna vela del altar, porque era de un color diferente, más blanca, más fría, y porque no parpadeaba. Era estable, constante, del tamaño aproximado de una persona. Duró exactamente el tiempo que le tomó al anciano Quilol terminar lo que estaba diciendo. Cuando él cerró con una frase corta y se persignó, combinando el gesto católico con un movimiento de manos que no es católico, la luz desapareció. No se apagó gradualmente, desapareció. El rezado volvió a comenzar como si nada hubiera ocurrido. Afuera, en ese momento, el cielo empezó a aclarar. El sol salió 17 minutos después, exactamente a la hora que marca el almanaque. Salí de la iglesia cuando terminó la ceremonia, 2 horas después. Me senté en los escalones de la plaza y estuve ahí sin hacer nada durante un tiempo que no puedo calcular. El anciano Quilol salió eventualmente y se sentó junto a mí. No dije nada, él tampoco durante varios minutos. Luego me preguntó, en español, si había visto algo. Le dije que sí. Me preguntó si tenía miedo. Le dije que no era exactamente miedo lo que sentía, que era algo más parecido a una desorientación profunda, como cuando uno entiende de golpe que el mapa que usaba para navegar el mundo tenía zonas en blanco que no sabía que tenía. Asintió y me dijo algo que he repetido en mi cabeza desde entonces, tratando de entenderlo desde todos los ángulos posibles. Ustedes los académicos vienen a estudiar lo que nosotros creemos, pero lo que nosotros creemos no es una creencia, es un trato muy viejo que se renueva cada año en esta noche. Usted vio el momento en que se renueva. Le pregunté con quién era el trato. Me miró de una manera que no era condescendiente, sino simplemente paciente. La paciencia de alguien que ha explicado muchas veces algo que no tiene traducción completa. Con lo que existía antes de que hubiera palabras para nombrarlo, me dijo, con lo que el sol es por fuera y Cristo es por dentro y el corazón de la montaña es por debajo, con lo que sostiene que esto siga existiendo. Señaló alrededor de nosotros con un gesto circular que abarcaba el pueblo, los cerros, el cielo que se llenaba de luz. Cada año hay que renovarlo. Si no se renueva, se rompe. Y si se rompe, no terminó la frase. Se levantó, me puso una mano en el hombro un momento y se fue. He publicado 3 artículos académicos sobre mis observaciones en Chamula. En ninguno de ellos aparece lo que vi en el altar esa madrugada de Domingo de Resurrección. No porque tenga miedo de lo que pensarán mis colegas, aunque eso también, sino porque hay experiencias que el lenguaje académico no puede contener sin traicionarlas. Y lo que vi esa noche merece algo mejor que ser reducido a una nota al pie. El trato, dijo el anciano, un trato muy viejo. Me pregunto, cada año cuando llega la Semana Santa, si alguien estará ahí para renovarlo, y qué pasaría si algún año no hubiera nadie. Historia 4. La iglesia, testimonio de Ernesto V. Fecha y ubicación exacta omitidas por solicitud del declarante. Voy a contar esto una sola vez. Se lo conté a la policía, se lo conté al Ministerio Público, se lo conté a un psicólogo que el gobierno me asignó durante el proceso de investigación, y cada vez que lo conté, alguien tomó notas, asintió con una expresión que intentaba ser neutral, y no lo era, y al final nadie encontró nada. Mis amigos no aparecieron, la iglesia no apareció. Yo sigo aquí, y no sé si eso es buena suerte o la peor cosa que me ha pasado en la vida. Me llamo Ernesto. No voy a dar mi apellido ni el estado donde ocurrió esto porque llevo 4 años intentando que la gente deje de buscarme para preguntarme lo que ya conté 16 veces sin resultado. Lo que sí voy a decir es que fue Semana Santa, específicamente entre el jueves y el Viernes Santo, y que los cerros donde ocurrió son cerros que conozco desde que era niño porque crecí cerca de ellos. Éramos 4. Yo tenía 27 años.
Los otros 3 eran amigos de la universidad con los que había mantenido contacto después de graduarnos. Diego, que era el que siempre organizaba todo y que tenía un SUV grande con buena tracción. Fernanda, que era bióloga de campo y que conocía más de botánica y fauna que cualquiera de nosotros. Y Marco, que era el más callado del grupo y el que siempre llegaba tarde pero nunca se perdía un viaje. Los 3 eran personas reales, completas, con familias que los buscaron durante meses después. Cuento esto porque quiero que quede claro antes de seguir que no estoy hablando de personajes. Estoy hablando de personas que existían y que dejaron de existir en algún punto de esa noche de Jueves Santo. El plan era acampar 3 días en una zona de cerros que Diego había encontrado en un foro de senderismo, a unas 2 horas de la carretera principal por terracería. Zona sin nombre oficial en los mapas turísticos, sin senderos marcados, sin infraestructura de ningún tipo. El tipo de lugar que a los 4 nos gustaba precisamente por eso. Llegamos el miércoles santo por la tarde, montamos el campamento en un claro entre pinos, cocinamos, dormimos bien. El jueves santo salimos a explorar sin ruta fija, siguiendo el terreno. Caminamos durante varias horas sin ningún problema. El paisaje era exactamente lo que esperábamos: bosque de pino-encino, quebradas pequeñas, algunos afloramientos de roca, nada inusual. A media tarde Fernanda encontró un camino. No era un sendero de animales, ni una brecha abierta por erosión. Era un camino construido, con piedras acomodadas a los lados formando un borde, de un ancho que permitía el paso de una carreta, cubierto de hierba y musgo encima, claramente sin uso en mucho tiempo, pero construido deliberadamente por alguien en algún momento. Diego sacó el GPS y verificó que no aparecía ningún camino en esa zona. No aparecía ninguna estructura, ningún poblado, ningún asentamiento registrado en un radio de varios kilómetros. Decidimos seguirlo, lo cual, pensándolo ahora, fue la única decisión que importó esa tarde. El camino subió durante unos 20 minutos por una ladera moderada y luego giró alrededor de un afloramiento de roca grande. Cuando rodeamos esa roca, la iglesia estaba ahí. Era una iglesia pequeña, de piedra, con una sola nave y una torre lateral que había perdido la parte superior en algún colapso antiguo. Las paredes estaban en pie pero cubiertas de musgo hasta la mitad de su altura. La puerta de madera, que era de un negro envejecido y pesada a la vista, estaba cerrada pero no asegurada. El herraje de hierro que debería sostener un candado estaba ahí pero sin candado. Las ventanas eran aberturas sin vidrio, con barrotes de hierro oxidado, a través de las cuales se veía oscuridad interior. Ninguno de los 4 dijo nada durante varios segundos. Después Diego dijo lo que todos estábamos pensando, que era el hallazgo más impresionante que habíamos hecho en años de salidas de campo. Fernanda empezó a fotografiar con su teléfono. Marco se acercó a la puerta y la empujó. Adentro olía a piedra mojada, a madera vieja y a algo más que ninguno de nosotros identificó en ese momento. Algo orgánico pero no vegetal. No era el olor a animal, era más parecido al olor de lugares donde hay mucha gente reunida, el olor que dejan los cuerpos humanos en espacios cerrados, excepto que no había nadie y aparentemente no había habido nadie en mucho tiempo. La nave era de unos 12 metros de largo. El piso era tierra apisonada. Había bancos de madera que el tiempo había convertido en estructuras precarias, inclinadas, con la madera grisácea y astillada. Al frente, el altar era una plataforma de piedra sobre la que había una imagen. Lo que quedaba de una imagen, más exactamente, una figura tallada en madera oscura, de 1 metro aproximado de altura, que había perdido partes de su pintura y algunos detalles, pero que claramente representaba un Cristo crucificado. Seguía en su lugar después de décadas o siglos de abandono, sujetado a una cruz de madera que estaba apoyada en la pared del fondo. Fernanda señaló algo que yo no había notado. En el piso frente al altar había velas. No velas viejas, no cera derretida de hace años. Velas relativamente nuevas, algunas parcialmente consumidas, acomodadas en 2 hileras frente al altar como si alguien las hubiera puesto con intención. Marco las tocó. Dijo que la cera todavía tenía cierta plasticidad, que no llevaba demasiado tiempo ahí. Diego fue el primero en decir que nos fuera, no con miedo,
sino con el argumento práctico de que se hacía tarde y que el camino de regreso al campamento con poca luz no iba a ser fácil. Tenía razón. Yo salí con él. Fernanda dijo que quería terminar de fotografiar el altar. Marco dijo que la esperaba adentro. Afuera, Diego y yo esperamos junto a la puerta. Hablamos de cosas normales, de cuántos años tendría la iglesia, de si valdría la pena reportarla a Lina cuando volviéramos, de qué comunidad la habría construido y por qué había quedado tan aislada. Después de unos minutos, Diego entró a decirles que ya nos íbamos. Yo me quedé afuera. Lo que escuché desde afuera en los siguientes minutos es lo que he repetido 16 veces a 16 personas distintas y lo que ninguna ha podido explicarme. Escuché a Diego entrar, escuché sus pasos en la tierra del piso, escuché que decía el nombre de Fernanda, escuché que decía el nombre de Marco, escuché una respuesta que no pude distinguir, una voz, tal vez dos, desde el fondo de la nave. Luego escuché algo que no era ninguna de esas voces. Era un sonido que venía de adentro de la iglesia, pero que no sonaba como si viniera de dentro de un edificio. Sonaba como si viniera de muy lejos, de una distancia que no era posible dentro de ese espacio de 12 metros. Una especie de resonancia grave, sin ritmo claro, que duró varios segundos y se detuvo. Después de eso, silencio. Llamé a Diego. Nada. Llamé a Fernanda. Nada. Llamé a Marco, nada, empujé la puerta. La iglesia estaba vacía, no había nadie. Los bancos en su lugar, el altar en su lugar, la imagen en su lugar, las velas en el piso frente al altar. Ninguna de las velas estaba encendida. Habían estado apagadas cuando entramos, seguían apagadas. Pero el arreglo era diferente. Estoy completamente seguro de que el arreglo era diferente al que Fernanda había fotografiado porque las dos hileras ahora formaban una figura, un patrón, algo que no supe interpretar, pero que claramente no era aleatorio. Salí de la iglesia, grité los nombres de mis 3 amigos en el bosque, nada. Caminé el perímetro exterior de la iglesia, nada. Busqué durante el tiempo que pude antes de que la oscuridad hiciera imposible seguir buscando, nada. Caminé de regreso al campamento guiándome por el GPS del teléfono. Llegué, tomé el carro de Diego, cuyas llaves estaban en su mochila en la tienda, y manejé hasta encontrar señal para llamar al 911. La búsqueda oficial duró 11 días. Entraron equipos de rescate, perros rastreadores, drones con cámara térmica. Encontraron el campamento. Encontraron las mochilas de mis amigos. Encontraron el camino de piedra. No encontraron la iglesia. Recorrieron cada metro de esa ladera. El camino de piedra terminaba abruptamente en un punto de la ladera, sin que hubiera nada al final, sin claro, sin estructura, sin ninguna evidencia de construcción, como si el camino llevara a ningún lado, o como si lo que había al final del camino hubiera decidido no estar. Fui investigado durante 3 meses. No voy a desentrar en detalles porque algunos de esos detalles siguen siendo parte de expedientes abiertos. Lo que puedo decir es que al final del proceso el Ministerio Público determinó que no había elementos para proceder contra mí y que el caso se clasificó como desaparición sin resolución. 3 personas adultas, sin cuerpos, sin testigos, sin explicación. El psicólogo que me atendió durante ese periodo me dijo que lo que yo había vivido era consistente con un episodio disociativo severo producido por estrés agudo, que probablemente había ocurrido algo en la iglesia que mi mente había procesado de manera fragmentada. Le pregunté qué explicación tenía para el hecho de que el equipo de búsqueda no hubiera encontrado la iglesia. Me dijo que los cerros son complejos topográficamente y que era posible que mi ubicación del punto fuera imprecisa por el estado en que me encontraba esa noche. Acepté esa explicación porque no tenía otra y porque necesitaba seguir funcionando. 18 meses después de lo ocurrido, en una reunión de un grupo de apoyo para familias de personas desaparecidas, al que me había unido porque no sabía dónde más poner todo lo que cargaba, un hombre de unos 45 años se me acercó al terminar la sesión. Me preguntó si yo era Ernesto, el de los cerros. Le dije que sí, que 10 años antes, en Semana Santa, había entrado a una iglesia vieja en el monte con 2 amigos, que había salido solo, que sus amigos nunca fueron encontrados, que la iglesia tampoco, que lo habían investigado durante meses,
que le habían dicho que probablemente había tenido un episodio disociativo. Nos quedamos mirándonos durante un momento que no sé cuánto duró. Le pregunté si había velas en el piso frente al altar cuando entró. Me dijo que sí, que estaban apagadas cuando llegaron, que cuando salió solo seguían apagadas, pero que el arreglo era diferente al que recordaba. Le pregunté si el sonido que escuchó antes del silencio sonaba como si viniera de muy lejos, de una distancia imposible para el tamaño del espacio. No respondió de inmediato. Luego dijo, sonaba como si viniera de abajo, como si debajo del piso hubiera algo muy grande respirando. Intercambiamos números. Hemos hablado varias veces desde entonces. Ninguno de los dos tiene explicaciones. Lo que sí tenemos, y no sé si esto es consuelo o la peor confirmación posible, es la certeza de que lo que ocurrió en esa iglesia no fue un accidente ni una coincidencia. Hay un patrón que se repite cada cierto número de años, en Semana Santa, en iglesias abandonadas que no aparecen en ningún mapa y que después de cada evento dejan de aparecer también en el terreno. Aurelio me dijo algo en nuestra última conversación que no he podido dejar de pensar. Me dijo que había investigado todo lo que pudo, que había hablado con gente de los pueblos cercanos a donde le ocurrió a él, que había encontrado a un hombre muy viejo que cuando Aurelio le describió la iglesia y lo que pasó adentro, simplemente dijo, esa iglesia no es de Dios, es de lo que estaba antes de Dios, y Semana Santa es cuando cobra. No sé qué significa eso, no sé si significa algo. Lo que sé es que Diego, Fernanda y Marco entraron a esa iglesia y no salieron. Lo que sé es que llevo 4 años buscando una explicación que no existe, o que existe en un lugar al que yo no tengo acceso. Lo que sé es que sigo aquí, y que no todos los días estoy seguro de si eso es porque me dejaron ir o porque todavía no es mi turno. Gracias por escuchar Creepy TV. Si te gustaron estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos de terror cada semana. Y si tú tienes una historia extraña, paranormal o aterradora que quieras compartir, puedes enviarla a nuestro correo. Tal vez tu historia sea la próxima en aparecer aquí en Creepy TV. Gracias por acompañarnos esta noche. Y recuerda, no todas las historias son solo historias,